Seguimos en Diálogo Abierto. Aquí en el corte nosotros seguíamos en el intenso debate, pero dejé como antecedente preguntarle tanto a Ana como a Frida, en lo que Felipe, Carlos y yo también tenemos participación. Ellas son en este momento las protagonistas de esta historia y de este debate. ¿Qué sigue después del 8 y del 9M? Porque después de este esfuerzo tan extraordinario, que además fue una muestra auténtica y genuina de poder organizado, ¿qué sigue? Porque si no, correríamos el riesgo de que se quedara ahí. Hay una teoría en la que dice que hay algunas cosas que, aunque sea autoritario, las tienes que forzar para que sucedan, porque si no, no van a pasar, ¿no? ¿Qué tendría que seguir aquí? Lo siguiente, en este momento llevamos una protesta al macroespacio, todas nos arropamos en el lugar más público, que fue Monumento a la Revolución, pero lo que sigue es descubrir a los agresores en nuestros espacios más cotidianos. Desde la semana, las compañeras en las universidades comenzaron a colgar tendederos para exhibir a sus acosadores, a sus violadores, a sus agresores, y en las universidades se ha armado toda una revolución. En la Escuela Libre de Derecho hay profesores exhibidos, en la Ibero se exhibió inclusive a Cuadri, al ex candidato presidencial, se le acusó por acoso. Entonces ahora yo creo que lo primero es llevar la protesta generalizada a nuestros espacios más cotidianos, a las oficinas de los gobiernos, a las universidades, a evidenciar, a ponerle, exacto, a las casas, a ponerle nombre, fotografía y rostro a nuestros agresores y decir, X persona de tal universidad, politécnico, oficina, instancia de gobierno me violentó. O familiar o persona con la que conocí. Me queda claro, pero a ver, dos preguntas. Independientemente de este primer paso, que estoy de acuerdo, hay que exhibir y hay que ponerle nombre y apellido, pero no también habría que establecer parámetros, métodos, y la otra, la más importante, y las políticas públicas. O sea, claro, aquí no estamos hablando todavía de lo que tendría que hacer la Fiscalía. Porque lo vimos con los protocolos y las alertas de género. Las alertas de género no han funcionado, no han servido, y la Ciudad de México se resistió durante mucho tiempo a hacer la alerta de género, y cuando la emitió... Bueno, muchos gobernadores se han resistido a declarar alerta de género. Pero cuando lo declaran, ¿qué sucede? Nada, o sea, nada. Siguen incrementando su ¿Para tema ti qué de la seguiría violencia. entonces? Yo creo que lo que sigue es que las mujeres se sigan articulando. Creo que desde hace muchos años, y algo que hay que poner sobre la mesa y que no hay que dejar de decir, es que este movimiento no es de este año, no es del 8 de marzo. Hay feministas que llevan 50 años saliendo a la calle, aunque antes eran 20, 30, pero desde hace muchísimos años que sale a la calle en México para exigir fin a la violencia. No, lo que sí hemos visto es que hoy quizás somos muchas más. Uno, porque ha habido muchas mujeres, muchas feministas que no han quitado el dedo del renglón, y también porque hoy la violencia ha recrudecido, ¿no? Hoy se mata a muchas más mujeres por razón de género que antes. Eso sí es cierto. Por eso va mi pregunta, independientemente de lo bien organizadas que estén y de que lo que de sigue que la seguir continúe, articulándose, y las lo que políticas sigue también públicas, es, por ejemplo, es que pues de modo que las feministas las diseñemos, ¿no? Porque tampoco nos invitan, hay que tampoco exigirlas nos la y ya fuerza. mostraron el músculo. Pues es que eso salimos a la calle. Y además creo que eso es lo mínimo que se merecen, ¿no? Creo que es lo mínimo que el gobierno tiene que hacer, de acuerdo, pero hay pues que también... mover los presupuestos de lugares donde Exacto. no hacen cosas. Sin dinero no y se ponerlo puede. en una fiscalía para los feminicidios. Y no solamente eso. Cultura de prevención. Pero, Guillermo, también hay un machismo que se dio durante la 4T cuando cancelaron las estancias infantiles, cuando cerraron, independientemente, pero fue un por un amparo promovido por la bancada del PAN, no por fueron por las estancias. Desde el presupuesto de egresos 2020 ya venía el programa. No, pero la intención era cancelarlo. Lo cancelaron, lo reactivaron, pero los refugios para mujeres también fueron cancelados. Los recursos al tema de salud, cáncer de mama, la fundación que recibía acabó cerrando. El acuerdo también ya está. Yo creo que es bien importante distinguirlo, porque definitivamente ha habido muchas fake news en ese torno. ¿Quién es el sujeto perjudicado ahí? O sea, el INSABI ya tiene el convenio. ¿Está funcionando el INSABI? ¿O está funcionando con las reglas de operación? No, el asunto era, INSABI no ha logrado convenio con FUCAM, que es la Fundación para el Cáncer de Mama. En este momento ya está, y la fundación sigue trabajando. Que eso sí, o sea, definitivamente es urgente que el gobierno ponga mucho del presupuesto a operar temas de género, pero la realidad es que de forma inédita e histórica, me atrevo a decir, hay muchísimas feministas que el día de hoy están en lugares ocupando cargos de poder, con decisión, con representación, y eso es algo inédito. Una pregunta, Nunca ¿el presidente es empático con las mujeres? Yo No, para nada. Yo creo creo que que es un presidente que no tiene todavía el tacto para entender el feminismo, porque él
cree que es en su contra. Él sigue pensando creyendo que es Sí, en su porque contra. su ego y no es para es lo en su único que le contra. alcanza, Pero ojo, O sea, ya son fifís las mujeres. Andrés Manuel, Y por Ya eso son digo fifís. lo que no, conservadoras. es que Andrés Manuel no es todo el gobierno y sí veo muchísimas Es la mujeres cabeza del Estado. adentro del Es el jefe. Es la gobierno. cabeza, es la que decide No, pero todo. sí veo muchas mujeres adentro del Estado que están articulándose. Veo una titular de CONAVIM, Candelaria Ochoa, con 20% más de presupuesto, activando refugios y activando atención a víctimas. Veo a una Nadine Gassman, que en su momento guardó silencio y fue un ¿Son error, actos pero que ya individuales está o es una articulando. política de Estado? Yo creo que se está cocinando una política de Estado para atenderlo. También, Muy a fuego lento. Honestamente yo no lo en veo. Yo esa- sí veo que el gobierno, como gobierno, ha sido bastante omiso y bastante grosero. Claro. Deja tú con las feministas, ha sido grosero con las mujeres en México y con la violencia a la que estamos expuestas en el día a día. Sí creo que sí hay esfuerzos individuales y la verdad es que personas como Candelaria, pues muy bien y qué bueno que están ahí. O Irma pero, Erendira, ¿qué pasa? Pero es que O sea, tampoco, es el híjole, otro no sé, extremo. es que tampoco podemos esperar que las mujeres vengan a hacerlo todo, ¿no? A ver, sí hay mujeres feministas en el gobierno y ocupando cargos en general que son importantes y decisivos, pero nuevamente ese micromachismo de esperar que las mujeres vengan a resolver el problema y a cuidar a las otras mujeres, Además, híjole, es un problema. el gobierno no es una federación, es una unidad. Tiene que haber una política Yo no veo dictada claro desde la y jefatura. yo no veo Carlos. intenciones de resolver. Más allá de mujeres o hombres, el Estado es una institución Sí. y tiene reglas y tiene orientaciones, punto. Por eso se les llaman dependencias del Ejecutivo. Además- Yo creo que no se ve una intención clara y la verdad lo vimos con los mensajes y creo que estoy totalmente en esta sí estoy de acuerdo contigo y en muchas también. Faltaba más. No, Necesitaba, y en gracias. muchas, y en muchas. Ah, bueno. No, oye, pues te estoy dando que sí estoy de acuerdo, o sea, estoy de acuerdo. Hombre, gracias. En que yo creo que el gobierno no vio la dimensión de esto. O sea, el gobierno no atendió las demandas y la verdad eso hizo que el grito fuera mucho más fuerte y que qué bueno que sea un llamado de atención, que sea ya no un México como era antes. Pero no. Y es importante. A ver, pero A ver, los la defectos de violencia origen. es- No, hombre, gracias. Ahora debe de ser, no, mujer, gracias. No, a ver, o Hombre, sea, gracias. el extremo grito es por la crudeza de la violencia. Aún hubiese estado otro presidente. Un feminicidio como el de Fátima, Sí. un feminicidio como el de Ingrid Escamilla, perdón, pero no importa quién sea el presidente, Sí, cuando claro. tienes a una mujer degollada hasta la rodilla, exhibida por las autoridades. Lo que con importa, fotografías de difundidas, la claro figura que del nos vamos a presidente se enojar. llame Y no como se son llame, hechos es cómo aislados. reacciona ante Exacto, sus Y no reaccionó de una pero manera ojo, o sea, a ver, correcta. si hablamos a nivel gobierno, sí, yo sí veo un gobierno que tiene un 60% de presupuesto más invirtiendo en mujeres, en jóvenes construyendo el futuro, en mujeres adultas mayores, en otras divisiones. A ver, pero le pones en adultos que es dinero mayores, ¿no? 20-20, y es importante porque son Revisamos el mujeres. presupuesto. Las mujeres beneficiadas por los programas, por ejemplo, de jóvenes, son el 60% del padrón. Mujeres que no estudian ni trabajan por maternidad. Eso sí es importante. Ahora, Ok, les que das eso dinero, pero no las cuidas. Que eso previene el feminicidio. No, pero es que el asunto está en que los que lo están matando son hombres que vivimos con ellos. O sea, el gobierno no puede poner a un hombre en cada casa De para acuerdo, verificar que no de nos acuerdo, pegue. estamos Por eso hablando es que de un los hombres problema tienen muy que dejar de complejo, violentar. muy complejo, cultural, Sí, de acuerdo. acendrado en la idiosincrasia del mexicano machista, el hacendado, de acuerdo. Oye, y a veces eso no se va a generado cambiar de un con, año para con otro. las mismas mujeres, porque las mamás, recordemos, y hay que evaluarlo. Ay, por favor, A Carlos. veces las mamás también en las casas, bueno, es un tema real. La verdad siempre es la protección al hijo. Pero porque, y así era la cultura. Ahora, hay que el cambiar la asunto cultura. es que sí, tenemos que cambiar en nuestras casas, todos. Sí. Pero yo sí creo que el gobierno tendría que crear una fiscalía Sí. y sí creo que tendría que invertir más recursos en el tema de la seguridad. Yo hago un llamado a todas las personas que nos están viendo en este momento. Si ustedes creen que gracias a las mamás que nos educaron en una cultura machista, si ustedes están de acuerdo con Carlos básicamente, yo les pido que reflexionen y tengan un poco de criterio para discernir en que justo, como dice el conductor, Memo. ¿cómo dice Guillermo? ¿Cómo dice Memo? O sea, no podemos exigirle a las madres que resuelvan el problema cuando así es la cultura. No, y eso lo ya que fue. tenemos que hacer es reflexionar y por eso yo decía que lo que sigue es que las mujeres nos sigamos articulando. Por ejemplo, habemos ya muchos que somos radicales, que hemos leído teoría y que estamos en otros espacios, pero por ejemplo, las primero marchantes, también había muchas mujeres adultas mayores que nunca en su vida habían marchado y que nunca en su vida le habían prestado atención a esto y que son madres, que son abuelas. No, por ejemplo, con ellas también hay que hablar porque sí tienen bastante influencia en sus familias. Y hablando de influencia, es que
a ver, sí es cultural y sí necesitamos una política de Estado integral, pero con el simple hecho de que el presidente ignore de esa manera y sea omiso de esa manera, perdón, pero es un presidente muy popular y es un presidente que tiene muchos fans y que tiene muchos seguidores que adoptan la manera de expresarse y adoptan las ideas inmediatamente de que, o sea, luego de que él las expresa. Entonces, sí importa que el presidente le ponga atención, deje de ser omiso y deje de ser tan grosero con el tema. Hay que distinguir entre el tema de lo público y lo privado. Hay elementos que se tienen que resolver en lo privado que no compete al Estado, que competen a dinámicas comunitarias, sociales, familiares. Pero hay un ámbito público que sí tiene que intervenir el Estado. Tenemos que diferenciar las dos, porque tampoco queremos que el Estado se meta a las casas, pero tampoco que el tema de la cultura en la que convivimos se lleve al espacio público. Tenemos que empezar a diferenciar eso. Pero si el presidente tiene una responsabilidad en esto, porque es la cabeza del Estado, y en América Latina, a diferencia de Europa, donde el espacio público es mucho más amplio, aquí tenemos el espacio público como el espacio estatal, y la centralidad del presidente es fundamental, y si no es empático con ello... Y sobre todo este presidente que es muy popular todavía. Esto puede ser un punto de inflexión, políticamente hablando, ya es otro tema, en lo que falta de este gobierno y sobre todo el próximo año, el 21. Vamos un corte, no tardamos nada, volvemos de inmediato a Diálogo Abierto.